Hola, saludos a todos, mi nombre es Luis Pirela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video de mi canal de Aprende con Pirela. La clase de hoy trata sobre la introducción a los vectores. Un vector es un segmento de línea recta y este puede representar a una magnitud física. Como vemos aquí, un vector se representa gráficamente de esta manera, con un punto de inicio O y un punto final A. Y un vector se escribe como en este caso, se coloca la letra y una flecha arriba, o se colocan los nombres de los dos puntos con una flecha arriba. Un vector tiene tres características: módulo o magnitud, dirección y sentido. El módulo o magnitud corresponde a la longitud del vector, es decir, la medida de ese vector, y se representa con un valor absoluto. Otra información importante sobre el módulo o la magnitud de un vector es que siempre va a ser positiva debido a que está en un valor absoluto. La dirección está dada por la recta que contenga a ese vector o una recta paralela. También se puede decir la dirección es el ángulo de inclinación que tenga ese vector con respecto al eje X. Como podemos ver, tenemos un vector dibujado en el plano cartesiano. Si yo quisiera saber la dirección que tiene este vector, lo que tengo que hacer es hallar el ángulo que se encuentra entre el vector y el eje X. Supongamos que este ángulo sea θ, entonces se dice que el vector A tiene como dirección θ grados con respecto al eje X. Y como última característica tenemos el sentido. El sentido está dado por la orientación del trazo. Es decir, si vemos este vector va desde el punto O hasta el punto A. Y ese sería su sentido, hacia donde apunta la flecha. Ahora hablaremos de los vectores iguales. Dos o más vectores van a ser iguales cuando tengan estas tres características iguales. Es decir, igual módulo, que los dos vectores midan lo mismo. Igual dirección, que el ángulo entre ese vector y el eje X sea el mismo. E igual sentido. Para que tengan igual sentido, los dos vectores tienen que estar apuntando hacia el mismo lado. También hablaremos de vectores opuestos o inversos. Dos o más vectores van a ser opuestos o inversos cuando se cumplan estas tres características: que tengan el mismo módulo, es decir, que los dos vectores midan lo mismo, que tengan igual dirección y sentido opuesto, es decir, que uno esté mirando hacia un lado y el otro esté mirando o apuntando hacia el otro lado. Y se puede representar de esta manera. Podemos llamar que este es el vector A y este sería el vector menos A. Ahora vamos a explicar cómo hallar un vector teniendo dos puntos o dos coordenadas. En este caso tenemos la coordenada A, que es X1 y Y1, y la coordenada B, que es X2 y Y2. Entonces, para hallar el vector, supongamos que ese vector sea el vector A mayúscula, va a ser igual a X2 menos X1, Y2 menos Y1. Y como podemos ver, tiene sus coordenadas el vector, una componente en X y una componente en Y. Por lo tanto, esta sería la fórmula para hallar un vector a través de dos puntos. Cabe destacar que en esta fórmula, en la componente X y en la componente Y, siempre es el punto final menos el punto inicial. Es decir, X2, que es la componente en X del punto final, menos la componente en X del punto inicial. X2 menos X1, y al igual pasa con la componente en Y. Ahora vamos a hacer este ejercicio que dice hallar el vector A con inicio en la coordenada 4, 1 y que termina en la coordenada 5, 3. Para facilitar el cálculo, podemos llamar, ya que este es la coordenada de inicio, X1 y Y1, y como esta es la coordenada final,
podemos llamar x2 y y2. Y ahora aplicamos esta fórmula. El vector A va a ser igual a x2 menos x1. x2 es 5, menos x1 que es 4, coma, y2 que sería 3, menos y1 que sería 1. Por lo tanto, me quedaría 5 menos 4 es 1 y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, el vector A es igual a 1,2. Ahora haremos este ejercicio que dice hallar módulo, dirección y sentido del vector A, que es 4, 3. Entonces tenemos representado gráficamente ese vector en el plano cartesiano. Ese vector A está en la coordenada 4 en X y 3 en Y. Entonces, como podemos ver, este vector tiene una componente en X y una componente en Y. Es decir, que si yo encierro esto en este triángulo, donde si aquí hay 3, aquí también hay 3, y de aquí hasta acá hay 4. Ahora lo que haremos es dibujar ese triángulo rectángulo solo para verlo con mejor detalle. Y aquí lo dibujamos. ¿Para qué hacemos esto? Esto lo hacemos para poder hallar su magnitud. Recordemos que la magnitud de un vector es exactamente lo que él mide. Por lo tanto, si hallamos esta distancia, estaríamos hallando el módulo del vector A. Y como podemos ver, este es un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. Y como es un triángulo rectángulo, podemos utilizar Pitágoras para poder hallar el módulo del vector A. Y la ley de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa sería el módulo de vector, es decir, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Entonces me quedaría 16 más 9. Y esto sería 25. Pero me interesa despejar el módulo de A. Por lo tanto, para eliminar este cuadrado, aplico raíces en ambos lados. Y me queda que el módulo de A va a ser igual a raíz de 25. Y raíz de 25 es 5. Por lo tanto, el módulo del vector A es 5. Y así obtuve el módulo. Ahora, para hallar la dirección de este vector, recuerden que la dirección es el ángulo que se encuentra entre el vector y el eje X. Es decir, tendríamos que hallar este ángulo que está aquí. Vamos a llamarle θ, que es este mismo que está aquí. Entonces, podemos utilizar las identidades trigonométricas para un triángulo rectángulo. Como tenemos los valores de los tres lados del triángulo, podemos utilizar cualquier identidad trigonométrica, ya sea tangente, seno o coseno. Yo en este caso voy a utilizar coseno. Entonces tenemos que coseno de θ va a ser igual. Recuerden que coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es 4 y la hipotenusa es 5. Recuerden que la hipotenusa es el módulo del vector. Entonces, coseno de θ es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, que es 5. Y ahora, despejo θ. Recuerden que para despejar un argumento o el ángulo de una identidad trigonométrica, me quedaría de esta manera. Θ va a ser igual a coseno a la menos 1 de lo que tenía de este lado. Y eso da como resultado 36
87 grados. Por lo tanto, la dirección del vector A sería 36,87 grados con respecto al eje X. Así tendríamos la dirección y el sentido del vector ya lo tenemos representado, debido a que recuerden que el sentido es hacia donde apunta la flecha. Y ya lo tenemos. Y así terminamos este ejercicio. Espero que les haya gustado mi video, dale me gusta y suscríbete, estaré subiendo videos cada semana. También compártelos con tus compañeros para que se unan al canal. Si quieres clases particulares, vía online o presenciales en Santiago de Chile, escríbeme al correo.